El coeficiente de correlación es la relación que existe entre dos variables. Ver si esa relación, si una variable está en función de la otra. Que eso es importante porque de nuevo sirve para poder estimar. Por ejemplo, la economía mexicana tiene una correlación muy fuerte con el precio del petróleo. Más bien, los ingresos del gobierno. Los ingresos del gobierno están muy determinados por el precio del petróleo, no por sus impuestos, lo cual obviamente es malo. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El número de ¿qué será? Esta hoja que se llama correlación, lo que intenta es mostrarles las diferencias en la correlación de Pearson en el comportamiento. Por ejemplo, yo tengo dos columnas que si se fijan son iguales, es decir, la 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Entonces veo su correlación, así se llama curve de Correl o Pearson, y si nos fijamos son iguales, o sea, más bien te da un valor de 1. El coeficiente de correlación máximo es 1 como la probabilidad. Tiene un rango de valores de 1 a menos 1. 1 significa que cuando uno crece, el otro también. Ejemplo, entre más trabajo, más dinero gano. Entre más tarde me acuesto, más desvelado termino, que eso me pasó ayer. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, puede ser de que los valores tengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16 y 16. Y volvemos a la correlación de Pearson, que me dice que es 1. 1 significa que cuando uno crece, el otro también. ¿Sale? Cuando uno me dice 1 positivo, 1 negativo. Negativo me dice que los valores que tengo son contrarios. Cuando uno sube, el otro baja. Si copio estos valores, no necesariamente tienen que ser iguales. Acá. Y la correlación sigue igual. Cuando la correlación es 1, pero negativa, significa que los dos conjuntos de valores tienen que ver, pero que van en sentido contrario. Ejemplo, entre más hijos, ¿cuántos ahorros vas a tener? Pues menor. Menor. Entre más estudies, ¿cuánto tiempo vas a tener para irte de antro? ¿Se acuerdan lo que nos explicaban sobre las relaciones directamente proporcional e inversamente proporcional? ¿Sí o no? A ver, díganme el caso de dos conjuntos de valores que sean directamente proporcionales. Cuando uno sube, el otro sube. Cuando uno baja, el otro baja. A ver, díganme. No se acuerdan de algo que sea directamente. A ver, por ejemplo, entre mayor sea la cantidad de píxeles, ¿no es mayor la definición de una imagen? ¿Más clarito se ve? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces es directamente proporcional. A ver, una pregunta. ¿Entre más edad tengas, deberías de tener más dinero? No. ¿Deberías de ganar más dinero?
¿Sí o no? Pues creo que no. ¿No? Entre más O sea, grande no vas a tener más dinero, bueno, es más necesidad. a cierta Se edad, ¿no? supone que sí, ¿no? Se supone que sí, porque trabajas más. Claro, a Sí. cierta edad te retiras, pues no. Pero mientras estés No, más... aún retirándose, a lo mejor pones un negocio y te va bien. Ah, exacto. Incluso aún retirándote puedes tener tus casas, Más dinero. tus inversiones. Ujú. Entonces, la edad, el número de años es directamente proporcional a los ingresos. Cuando eres bebé no tienes nada de dinero. Cuando te eres 8 años tienes un poco más porque tu papá te da mesada. Cuando tienes 20 pues ya trabajas y así. O sea, entre más edad, más dinero tienes. Ahora, díganme un fenómeno en que es al revés, en que entre más aumenta uno, más disminuye la otra. Entre más años tienes, menos energía tienes también. Ya no tienes las mismas ganas que cuando, o bueno, a lo mejor las mismas ganas sí, pero tu cuerpo ya no da para cuando tenías 20. Sí, no. Sí, por eso, de hecho, si alguna vez quieres hacer viajar o demás, viaja de joven. No viajes de viejo, porque de viejo ya no se disfruta igual. Obviamente, porque ya estás más grande. ¿Sale? Ok, entonces, de nuevo, directamente proporcional. Los dos suben, los dos bajan. Ya para irme, una inversamente proporcional. El año de un automóvil, los números de años que tengan y el consumo de gasolina. ¿Creen que sea inverso? No, más bien sería directo, ¿no? ¿Cómo dijo, doctor? El número de años que tiene un automóvil contra la gasolina que consume. Ah, ¿Es directo o no? O sea, entre más años tenga, más consume gasolina. Y entre menos años tenga, menos consume. yo creo que sí, entre Sí, más años positivo. tenga, más consume. Ajá. Pero, y por ejemplo, el costo de un automóvil es inverso. ¿Por qué sería inverso? El año Porque contra el costo. entre más nuevo, más caro. Entre más nuevo, más caro, ¿no? Entre menos años tenga de, más caro es. Ok, entonces de nuevo, ¿cómo se usa esto? Se usa de la siguiente manera. Se pone en la instrucción el primer rango, es decir, la primera columna, coma, la segunda columna. Si te da -1, significa que los valores son inversos. Uno sube y el otro crece. Uno crece y el otro baja. Uno baja y el otro crece. Si te da 1, significa de que significa que los dos suben o los dos bajan. ¿Qué es lo que pasa si te da .5? Si no te da ni 1 ni... Como aquí que te da -.54. ¿Qué significa? O con este último de abajo, que te da .24, 25, 40 y tantos. Vamos a ponerle otros números raros. ¿Qué es lo que, qué es lo que implica cuando te da números así, números muy chiquitos? Si te da 0, significa que los valores no tienen nada que ver, ¿eh? Entre más pequeño te dé el índice de correlación, entre más se acerque al 0, significa que no tiene nada que ver. Por ejemplo, tiene que ver, a ver, tiene que ver su calificación con la foto que tienen ahorita de perfil. No. No, ¿verdad? Uh-uh. Tiene que ver su calificación con que sean de mecatrónica o que sean de sistemas o que sean de turismo. No. No, tampoco. O sea,
La correlación lo que intenta medir es qué tantos una variable contra otra, qué tanto tiene que ver este grupo de datos con este grupo de datos. Aquí, por ejemplo, aquí podemos ver que un valor chiquito da un valor muy grande, valores pequeños dan valores grandes y valores grandes dan valores chiquitos. ¿Sí? Entonces es interesante, ¿por qué? Porque lo que te quiere decir aquí, en la correlación, tanto en la correlación como, que es el mismo valor, ¿sí? Lo que te quiere decir aquí es de que, ¿qué tanto tienen que ver una cosa con la otra? Por ejemplo, aquí en el coeficiente de determinación, podemos ver que es otra instrucción, que es elevar al cuadrado el coeficiente de Pearson. El coeficiente de determinación te dice que es un 100%, porque significa que hay una relación muy directa entre los valores de uno con el otro. Hay una función directamente entre uno y otro. Entonces eso hace que cuando uno crece, el otro crezca, en el caso de ser positiva, o en el caso de ser negativa, cuando uno baja, el otro sube. ¿Sí? Ahora, cuando no es ni alta ni baja, sino te da valores como punto 5. Punto 5 es un volado, que significa que tiene que ver en algunos sí, pero en otros no, o que, por ejemplo, aquí en este caso vamos a verlo. Aquí podemos ver que este va subiendo y este también, pero luego después este sigue subiendo y este va bajando. Eso significa que una parte de los datos tiene una relación positiva, es decir, los dos suben, pero hay otra parte de los datos que la tiene inversa, que unos suben y otros bajan. Es a lo que se refiere. En el último, en este de abajo, lo que se refiere es que no hay una relación entre este conjunto que va subiendo, 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 y este de acá que primero sube y luego baja, luego sube y luego baja. Entonces, cuando tienes esos conjuntos, pues se ve que prácticamente no tienen, o sea, no hay una correlación. ¿De qué te sirve? Pues te sirve para identificar causas. Por ejemplo, tú puedes encontrar una correlación entre el número de productos defectuosos y el turno en el que se fabrican. Y obviamente lo lógico sería que hubiera una correlación en cuanto al turno, el turno nocturno, ¿no? Que es la gente cuando más dormida va, cuando... A ver, una pregunta. En el caso de la escuela, ¿cuáles creen que sean las peores y cuáles creen que hay una relación entre la hora que te toca la clase y lo que aprendes? Sí, la peor es a las 7 de la mañana. ¿Las 7 de la mañana? Sí, o a las 8 de la noche. 8 de la noche, a las 8 de la noche es horrendo. Yo te diría que para mí es peor bueno, como maestro es horrible darles clase ahorita de 2 a 3 y 3 a 4, ¿eh? Son clases muy, bueno, ahorita no es tanto. Digamos que ustedes ahorita tienen la ventaja que, por ejemplo, ahorita Marily puede estar comiendo su tortota y con su refrescote y demás, y no hay problema. Pero cuando son clases presenciales, sobre todo cuando son clases que hace mucho este Frío. calor o frío, Ah, sí, cuando hace mucho frío, es horrendo en la mañana y en la noche, sí, ¿no? sí. Sí, cuando los mesabancos, como son de metal, calan. Digo, están feos, ¿no? Entonces, dejaron de estas Marily y Mónica, dejaron sus manos prendidas, o tienen una pregunta. No, doctor, le dejé prendida. Sí, ¿verdad? Yo creo que se fueron a comer, dije, ya no es cierto, ya la bajaron las dos. Ok, entonces la correlación de nuevo, la correlación tiene que ver con eso. Yo tengo dos conjuntos de datos y veo si uno está en función del otro. Si están en función como esto, está muy padre. Un ejemplo clásico es el de el señor que lavaba los carros. Él decía, entre más carros lave, más dinero tengo. Claro que también tienes una correlación positiva en que entre más carros lave, más cansado estoy. ¿Sí, compañeros? Que de hecho es lo que voy a
planear porque ahorita ya como varios grupos están terminando, entonces tengo que ver cuándo termina cada grupo para que no se me empalmen. Porque muchas veces cuando todos se me empalman, así es espantosamente desgastante, o sea, porque tengo que revisar muchos y califico mal. O sea, hay una relación entre que las calificaciones salgan peor si el maestro está cansado, obvio. Hay una relación que entre más cansado esté, más errores tiene. ¿Sí? Entonces las correlaciones son para eso. El coeficiente de correlación te dice qué tanto tiene que ver y de qué. El valor de la correlación, si tiene 0, significa que no tiene nada que ver. Si tiene 1, significa que son, tienen mucho que ver. Si es positivo, significa que los dos suben o los dos bajan. Si es negativo, significa que es inversamente proporcional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí que es un valor pequeño, 0.123, significa que los valores no tienen que ver. O sea que el hecho de que uno suba no significa que el otro suba. Puede ser subir, puede ser bajar. ¿Estamos? Por ejemplo, los precios de los celulares tienen alguna correlación con... ¿Con qué tienen más correlación? O sea, ¿qué tiene que ver para el precio de los celulares? Digo, yo no soy amante de los A celulares. veces, muchas veces es nada más la marca. Nada más la marca. De vez ¿Sí? en cuando, O sea, tiene que ver más que todo con la marca, no con las un- La prestaciones. tecnología, ¿qué? las cámaras. Sí, Ah, ok. O sea, el procesador que usan, la memoria que tienen, como una computadora. ¿Verdad? Ujú. Sí, que al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Es un computador que tiene una pantalla y que se dedica más a eso, ¿no? Pero al final de cuentas es eso, es una microcomputadora, ¿sale? Pero bueno, entonces lo importante en estos casos es que vean que la correlación te sirve mucho para que veas qué tiene que ver. O sea, no lo sé. Por ejemplo, ¿ustedes creen que tenga que ver mucho el que se hagan ejercicios a mano con que aprendas más? ¿O la computadora te hace flojo y no aprendes? Que ese es el problema. El problema es no aprender, no tanto otra cosa. Sería interesante, ¿no? Se sigue un procedimiento estadístico para que puedas determinar esto. Sí, porque mi opinión pues no es anecdótico. Ok, entonces, a ver, regresamos a esta parte. La idea en este tipo de cosas es, de nuevo, les digo, comparar dos grupos, ver qué tanto tiene que ver uno con el otro. Por ejemplo, un chavo será más atractivo si tiene dinero a si no lo tiene. ¿Creen que la cantidad de dinero tiene que ver con su nivel de atracción? ¿O es una cuestión biológica, 100%? Una pregunta. ¿O una chava, entre mejor se viste es más atractiva y por lo tanto tiene ciertas ventajas? Ya estaba viendo hace un rato un video de una chava que va toda así de pants, toda dejada y pues nadie le hace caso. Y ya va con minifalda y de tacones y ay, todo así. Dice, ay, pues. Entonces obviamente hay una correlación entre la atención que lleva contra cómo se viste. Claro que también a veces dice alguien, es malo demasiada atención, ¿no? Ok. Este, aquí otros datos que vienen pues, son la varianza poblacional. Bueno, eso ya lo vieron. ¿Se acuerdan qué era la varianza o no se acuerdan? ¿Qué significaba el valor más esperado, la media, etcétera, etcétera? Esto es más orientado ¿cómo se llama? A estadística, pero bueno, es muy útil porque de nuevo regresamos a lo mismo. Si yo ya sé que a ver, veamos el caso. Si yo ya sé que una variable tiene que ver con la otra, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo pronosticar? ¿Están de acuerdo? ¿Sí, compañeros o no?
O sea, por ejemplo, cuando tú te compras un carro, tienes que pronosticar cuánto dinero le vas a gastar en mantenimiento y en usarlo. Es algo que tienes que ver porque eso implica en el costo. Si hay una correlación fuerte entre, ¿cómo se llama? Entre, por ejemplo, el mantenimiento de un automóvil contra lo que te va a salir al final. Entonces tienes que evaluarlo. Tienes que ver qué cosas tienen relación y qué cosas no tienen relación. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, algo que no tiene relación en una... Bueno, no, se supone que no. Pero cuando compras un celular, ¿el color creen que tenga una correlación con el costo? ¿Creen que tengan correlación o no? Que su índice de correlación No. sea... ¿Cómo? No, No tiene nada que ver, ¿verdad? no, casi no. No, 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 muy poco. Ya para irnos, hay una cosa muy rara que no sé por qué. En las evaluaciones de maestros, hay, cuando te contratan, y no estoy hablando nada más del TEC, sino de la mayoría de las universidades, cuando te contratan normalmente que tengas más estudios. Es decir, si quieres dar clases en una escuela, en una escuela no tan mala, o sea, en una escuela patito, en una buena escuela, se supone que te piden que tengas maestría o doctorado, sobre todo en el área. O sea, si vas a dar en mecatrónica, que tengas maestrías en electrónica o en mecánica o algo así. Y hay una correlación entre la contratación de las personas con sus estudios en las escuelas. Pero algo curioso, bueno, yo no he visto la de otras universidades, pero a mí se me ha hecho muy curioso en el caso del tecnológico, que muchas veces de los profesores, de los docentes, porque no son profesores, son docentes, de los docentes mejor evaluados, muchas veces son los más jóvenes y los que tienen menos estudios. O sea, no estudios de maestría, doctorado, no son investigadores, nada, pero son los mejores evaluados. O sea, el instrumento con el que te contratan es uno y el instrumento con que te evalúan cómo das clases es otro. Entonces ahí, pues no sé. Hay una pregunta. ¿Ustedes creen que haya una correlación entre la edad del profesor y qué tan bien da su clase? ¿Creen que tenga que ver o no tiene nada que ver? Sí, ya será por el tiempo de experiencia. ¿Que es mejor o que es peor? Es mejor, O sea, los ya tendrá el profesores tema que más tienen más reforzado. años, los profesores que tienen más años dan mejores clases que los profesores que tienen menos años. Porque si no, te diría que bueno, depende del área, pero creo que en la mayoría sí, los profesores mejor evaluados son jóvenes, ¿eh? Los profesores mejor evaluados son jóvenes, no los más. Incluso hay quejas de que los profesores más grandes a veces ya físicamente ya no están en condiciones. Y hablan demasiado quedito o ya no pueden hacer mucho esfuerzo. Habría que ver el estudio estadístico, aclarando. Siempre hay una estadística detrás de esto. O sea, ahí no, ¿qué es lo que tenemos que hacer de nuevo? Muestrear, ¿sí? Por ejemplo, ven una correlación. Hay una correlación entre el tiempo que te pasas viendo un anuncio y cuánto te interesa, ¿eh? O sea, si te detienes y ves, por ejemplo, una muchacha muy guapa y todo eso, después te van en el internet, como te espían, detectan y dicen, ah, le gusta mucho ver. Y empiezan a bombardearte con publicidad relacionada. Se estima que así como nos conocen tanto, que pueden prever en qué vas a gastar,
qué vas a comprar, todo ese tipo de cosas. Sí se puede prever. Hay relaciones directas. Hay relaciones muy directas. Y todo se puede con este tipo de cosas, con métodos de interpolación, métodos de correlación, regresión lineal o regresión múltiple, que no es otra cosa más que la misma interpolación, pero la regresión lineal es porque se usa una recta, y la regresión múltiple es porque se usan curvas, cuadráticas, cúbicas, grado cuarto, grado 10, etc. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? Si no, para mañana vemos las prácticas de esta unidad número 5. Y eso lo vemos mañana. Y ya les doy fecha para cuando entreguen, ¿les parece? Sí, está bien. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna duda, buen provecho para los que no han comido y para los que sí, pues también buen provecho. Y nos vemos mañana, ¿sale? Sí, doctor, hasta mañana. Hasta mañana, Sí, gracias. doctor. Hasta Sí. mañana, gracias.